Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? ¿Vos bien? 40 años, te felicito formalmente, en público. El miércoles cumpliste 4 décadas. Señor de las 4 décadas ya a esta altura del partido, pero estamos bastante bien. Lo que te queríamos contar para este programa es que te vamos a tratar de adelantar algunas cosas que pueden llegar a venir. Vamos a tener un poco el panorama legal y un poco el panorama comercial. Estuvimos visitando brokers. Así es, vamos a empezar este programa a ver los mega brokers qué opinan respecto al actual contexto económico, mucha incertidumbre, ralentización económica, algunos hablan de estanflación, así que vamos a empezar a hablar con los brokers respecto a cómo está trabajando el mercado asegurador en este contexto de incertidumbre. Y en materia legal estuvimos con el doctor Carlos Facal, un amigo de la casa, con quien estuvimos hablando del anteproyecto de ley de riesgos del trabajo y también de lo que es la unificación del Código Civil y Comercial, unificación de la cual vamos a estar hablando el programa que viene, pero hoy, si te parece, nos metemos de lleno. ¿En qué cambia este proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para derogar la ley de riesgo del trabajo y potenciar una nueva norma legislativa? Lo vemos. Yo creo que la ley 24.557, la ley de riesgos del trabajo, trajo varios avances importantes que no habría que perderse. Como toda obra legislativa, por supuesto que es perfectible y además hay algunos temas urgentes de corregir. Es una ley que fue sancionada y pensada en tiempos de estabilidad económica. Este proyecto trae algunas soluciones, pero vuelve a partir de valores muy bajos. Entonces, por ejemplo, no contemplaba ninguna actualización de las prestaciones dinerarias, lo cual hoy es una barbaridad. Fue parcialmente corregido, solo parcialmente corregido en el decreto 1694 del 2009, pero la reforma propuesta trae algún mecanismo de actualización, bienvenido. Sin embargo, yo ya señalo una primera objeción. Está partiendo de valores muy bajos, está partiendo de los mismos valores que están contemplados en el decreto 1694, y el decreto 1694 ya cumplió 2 años y medio, ya va para el 3er año. O sea que tenemos que estar pensando que en términos de valor adquisitivo, por lo menos la suma fija que ese decreto acuerda para los casos más graves, ya son un 60, 70, 75% inferiores a los que eran en origen. Este proyecto básicamente recoge muchas de las objeciones jurisprudenciales, la jurisprudencia de los tribunales de todo el país y particularmente de la Corte, a la ley original. Es decir, mantiene las cosas positivas de la ley, como es el de las prestaciones médico y farmacéuticas, que probablemente recoja mejoras en todo lo que es la dinámica de la prevención de riesgos, en lo cual también se ha avanzado mucho, pero por supuesto, mientras siga existiendo un accidente siempre se puede ir mejorando y se puede ir apuntalando y pensando mejores medidas más precisas, más focalizadas para prevenir los accidentes. Y el gran tema a resolver es, en definitiva, cómo se hace para que se disminuya, se quiere hasta desaparezca, el aluvión de juicios con que se encuentran las empresas y las RTs. Bueno, de este tema hay 2 cuestiones centrales. La primera es la cuestión de las enfermedades. La segunda es la cuestión de la opción por la vía civil, ¿no? Por el derecho común. Doctor Facal recién nos comentaba algunos aspectos que puede llegar a influir esta reforma de la ley de riesgos del trabajo. Veamos en este caso qué habla el doctor Facal respecto de los límites a los gastos de comercialización por parte de las ART y también de esta figura del resarcimiento por daño moral, sobre todo teniendo en cuenta precisamente la unificación de los códigos. Veamos entonces cuál es su opinión.
Bueno, respecto a los topes a los gastos de comercialización, me parece que la cuestión es ridícula. Y en definitiva es meterse en la gestión de las propias RTs y meterse en la lógica de competencia del sistema. El éxito, la cobertura que el sistema de RT tiene, que no es menor, la capilaridad que ha logrado, ha sido posible a través de la gestión de los productores asesores de seguros, que además mantienen el sistema. De tener topeada su comisión más allá de lo que establezcan las normas, a mí me parece que es realmente absurdo. Yo no entiendo dónde está la lógica de esta norma que ya se intentó, porque estaba incluida dentro de lo que después terminó siendo el decreto 1694 y posteriormente se retiró. La ley establece que el trabajador tiene derecho a cobrar sus prestaciones dinerarias. Solo que antes de recibir las prestaciones dinerarias de pago único o se optara por el régimen de renta, tiene que hacer una opción. Tiene que decir si además acepta cobrar un 20% adicional contra la renuncia de cualquier otro reclamo por la vía civil, o toma las prestaciones dinerarias, renuncia ese 20% adicional e inicia el reclamo por la vía civil. Esto está inspirado, me parece a mí, en dos cosas. En primer lugar, que la Corte ya ha dicho que en materia de riesgos del trabajo, siendo riesgos del trabajo un subsistema de la seguridad social, es absolutamente lógico que el trabajador agote el cobro de las prestaciones que le garantiza la ley y después, si entiende que la reparación que la ley especial le ofrece es insuficiente y que se puede atribuir causalmente un mayor daño al empleador, al trabajo o al incumplimiento de las normas de seguridad, etcétera, vaya contra los responsables de ese mayor daño. Pero me parece que este proyecto se redactó antes que saliera a la luz el anteproyecto de la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación y mucho antes también que se transformara en proyecto y fuera al Senado. Y me parece que está pensado con criterios viejos. Y para finalizar este análisis que nos hace el doctor Facal respecto del borrador de ley de reforma de riesgos del trabajo, veamos algunos otros puntos que también pueden llegar a modificarse, como por ejemplo el listado de enfermedades profesionales y de qué manera este proyecto podía alterar lo que hoy conocemos como RC profesional. Veamos entonces la última parte. El tema de las enfermedades profesionales tiene un cambio sustancial en el proyecto, porque abandona de alguna manera el criterio de enfermedad profesional cerrada y se dispone que los jueces podrán declarar indemnizables en esta ley todas aquellas enfermedades que tengan algún tipo de relación con las tareas desempeñadas. O sea, se vuelve a un criterio ya no de enfermedad profesional, sino de enfermedad laboral. Se consideraba enfermedad profesional aquella que era exclusivamente generada por el ambiente del trabajo, las tareas desempeñadas, los insumos utilizados, etc. Ese criterio se abandona, se abre la puerta para que el juez
determine y determine en qué porcentaje el trabajo pudo haber influido en la génesis, el desarrollo, la gravedad de la enfermedad. Esto va a traer un cambio importante. El otro cambio importante es en materia de quién da la cobertura de RC en este proyecto de ley. Y también acá hay una vuelta atrás que me parece absurdo, que me parece equivocado. Se vuelve a decir la cobertura de RC es una cobertura adicional que voluntariamente puede pactarse con la RT. A mí me parece absolutamente inconveniente, atento la diferencia sustancial de naturaleza de los distintos regímenes. Puede pasar que un empleador que no haya pagado la alícuota de RT tenga, en caso de accidente, sus trabajadores sean atendidos y le sea rechazada la cobertura de RC por falta de pago cuando venga el reclamo. Incorporan algunas otras cosas en la ley con las cuales no estoy de acuerdo. Por ejemplo, se excluye la culpa grave del trabajador. ¿Qué va a decir la jurisprudencia al respecto? Vamos a empezar a discutir otra vez en los juicios de trabajo si hubo culpa grave o no del trabajador en un caso. Hoy día la culpa grave está cubierta. Entonces, no empieza a quedar claro en dónde se enrola este proyecto de ley. ¿Van a aceptar los jueces esto que evidentemente es un retroceso de la cobertura, donde antes se cubría la culpa grave y solamente podía rechazar la RT por dolo o por fuerza mayor extraña al trabajo, para admitir ahora que no se cubra un accidente de trabajo en caso de culpa grave? Yo tengo mis dudas. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Y en el bloque de prevención del día de hoy vamos a hablar de medio ambiente y de seguridad vial. En principio, una iniciativa de Fundación Vida Silvestre creó lo que se llama Planet Translator, un traductor entre el planeta y nosotros, porque el planeta tiene un mensaje para darnos. Es una iniciativa muy descontracturada, muy informal. Se pueden meter en la página web que está ahí apareciendo en pantalla, donde se nota que el planeta se está quejando de nosotros porque no estamos escuchando sus señales. ¿Qué tipo de señales? Tormentas, granizos, tornados. La idea es un poco interactuar en esta página en la que uno puede comunicarse con el planeta y ver de qué manera uno puede tomar mayor conciencia para cuidar justamente el medio ambiente. Y damos vuelta de página para hablar de seguridad vial. Esta información llega desde España porque han comenzado con controles al consumo de drogas a los conductores y los primeros números dan realmente preocupantes. Según la Dirección de Tráfico de España, los primeros test dieron en un 20% positivo, es decir, 2 de cada 10 conductores españoles tomaron drogas antes de conducir. Y si vemos los análisis en cuanto a los muertos en el último año, el 45% consumió algún tipo de droga o si no también ingirió alcohol antes de conducir. Esto también marca una conducta distinta del español que ha comenzado a consumir más droga respecto al alcohol porque los test de alcoholemia son muy fuertes, de allí que empiecen a hacer controles de droga muy exhaustivos. Recordemos que aquí en Capital Federal también se han hecho controles al consumo de drogas, algunos no recurrentes. La idea es empezar a hacer acciones de forma permanente para cambiar lo que es la cultura del manejo en España, en Argentina y todo el mundo. Seguridad vial, medio ambiente en el bloque de prevención del día de hoy. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción con seguridad es La Nueva Seguros. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina
con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. El día de hoy queremos compartir con vos algunos datos estadísticos suministrados por la Superintendencia de Seguros de la Nación respecto de los balances al 31 de marzo de este año. Por ejemplo, en el caso de los juicios, más de 167.000 juicios al 31 de marzo con un crecimiento de 1,5% en el trimestre. Autos concentra prácticamente 7 de cada 10 juicios que tiene el mercado y tuvieron un crecimiento en el trimestre de 1,8%. Transporte público de pasajeros le sigue como porcentaje del total con un crecimiento del 0,7%. Responsabilidad civil tuvo un crecimiento del 2,4% y en el caso de vida colectivo, que representa el 2% del total de juicios del mercado, la disminución de los juicios fue de 3,2%. Bueno, como lo anunciamos al principio del programa, vamos a estar haciendo entrevistas a los principales CEOs de los mega brokers aquí en el mercado asegurador, porque son muy importantes para ver de qué manera está el mercado asegurador en este contexto, como decíamos, de incertidumbres para muchos de esta inflación, estancamiento económico más una alta inflación, y puntualmente ver en qué ramos está afectando principalmente este contexto de incertidumbre de cara al futuro. Lo vemos junto a Marcelo Rodríguez, presidente de Risk Group Argentina. No, bueno, en la situación, la desaceleración económica influye en el mercado de seguros y influye en dos tiempos. Un primer tiempo en el cual uno ve la disrupción de la cadena de pagos, con demoras en las cobranzas, con menor generación de ingresos, y posteriormente se va ajustando en términos de resultados técnicos que se dan por suscripciones de mayor intensidad competitiva, rebaja de precios, condiciones desfavorables de los riesgos, de menor mantenimiento, menor cuidado, menor prevención, que hacen que los resultados no sean los esperados. Y por el otro lado, el flujo de fondos que ingresa al mercado, que son las primas que están pagando los clientes, no son suficientes para cubrir una mayor siniestralidad producto de la desatención de determinadas pautas que hacen a la prevención. Entonces, en definitiva, yo creo que el mercado de seguros se ajusta en dos partes. Una primera parte ajusta desde lo inmediato, desde la cobranza, desde las primas, desde la competencia, desde aquellas cosas que suceden en forma instantánea y que uno no puede ver en el momento de la venta, en el momento de la verdad. Y en la segunda etapa, que es cuando tienen que ajustarse todas las tarifas, tienen que ajustarse todas las primas, producto de una suscripción menos cuidadosa que hubiera sucedido en un tiempo de mayor florecimiento económico. La inflación afecta desde todo punto de vista. O sea, la inflación afecta desde el punto de vista en que retrasa las sumas aseguradas, es necesario un ajuste permanente. El ajuste permanente obliga a una mayor administración de nueva documentación, de nuevos endosos, de nuevas modificaciones, de nuevos ajustes que generan nuevamente una nueva cobranza, una nueva imputación de pagos, y eso hace que todo el sistema se complique innecesariamente. Y desde el punto de vista del cliente, que en definitiva es el que alimenta toda la cadena de seguros, hace que todo el mecanismo de seguros sea un mecanismo laborioso,
complejo, que lo obliga a estar permanentemente prestando atención para poder cobrar o recibir lo que esperan cobrar y recibir en caso de siniestro. Obviamente que es la labor del broker y la labor del intermediario estar ahí y tratar de asesorar y de prever todas las situaciones, pero la realidad es que también, por más que uno trate de despejar todas esas dudas y sacar de encima todas esas preocupaciones, no deja de ser una situación que el cliente, persona o empresa llevan permanentemente consigo, porque necesitan verificar que lo que ellos tienen como seguro, que lo que ellos tienen como protección sea realmente lo que compraron. En función de eso, también hay una situación que está que afecta a la inflación en cuanto a los siniestros, a la forma en que se pagan los siniestros, el tiempo que se tarda en pagar o no pagar los siniestros, en las definiciones de las franquicias, en las definiciones de las tarifas que se aplican. En definitiva, todo es mucho más fácil en un escenario de mayor estabilidad, obviamente. La realidad es que hubo un proceso de desaceleración económica con algún grado de inflación, hace que todo el mercado esté activo desde la parte menos productiva del mercado, que es la parte de administración, la parte de gestión, la parte de producción, de documentación. Esa no es la parte que verdaderamente todos quisiéramos para el mercado o para un mercado que florezca. Y en esta última parte de la entrevista con Marcelo Rodríguez vamos a hablar de cuáles son los riesgos, las coberturas que pueden ser más afectadas en este contexto de incertidumbre económica. Pero siempre en toda crisis hay una oportunidad, así también es importante ver qué tipo de oportunidades de negocio hay para los productores, para el canal comercial, para el mercado en este contexto de crisis y cómo están trabajando las compañías de cara a este entorno bastante complejo. Lo vemos junto al CEO de Risk Group. Los ramos incendio, transporte, autos, son todos ramos en los cuales la intensidad competitiva se incrementa por un aumento de la demanda artificialmente producida por el propio cliente cuando sale a buscar cotizaciones alternativas, cuando sale a ampliar su espectro de competencia y realmente la oferta sigue siendo la misma. Entonces, acá se produce un efecto que yo llamo el efecto DirecTV. El efecto DirecTV es el nuevo paga menos y el que está paga más. En vez de tratar de que el cliente que está permanezca, el hecho de que nosotros seamos más agresivos y el mercado en general sea más agresivo en esos ramos por tratar de conseguir clientes nuevos, hace que en realidad se desvirtúe el concepto de la fidelización del cliente. Y ese ya es, digamos, el paradigma del gran error del mercado. En definitiva, la retención de los clientes, la retención de los clientes se hace muy volátil y eso hace que la guerra de tarifas permanezca más tiempo en el mercado que lo que uno quisiera. Entonces, en definitiva, esos ramos nobles, esos ramos donde hay mayor demanda, mayor cantidad de compradores buscando esos seguros, son los que tienen una guerra de precios que hace que no sea rentable ni para el asegurador ni para el intermediario. Y en definitiva el intermediario tiene que salir a buscar cotizaciones alternativas porque si no pierde el cliente. Con la consiguiente, obviamente se consiguen cotizaciones alternativas que son más competitivas y se termina bajando la comisión. Entonces, por lo tanto, es una espiral del cual no se puede salir y que termina en que la ecuación económica no le cierra ni al proveedor, ni al prestador, ni al intermediario. Por el contrario, hay ramos en los cuales, por mayor complejidad en la gestión de los reclamos, por mayor necesidad técnica, por menor capacidad de reaseguro, por una cuestión de que es más difícil comercializarlo y las necesidades son muy puntuales y muy específicas, que hace que esos ramos no tengan esas variaciones de precios y sean mucho más estables en los precios. Y hasta en algunos casos, hasta sean de precios altos. Entonces esos ramos mantienen verdaderamente una rentabilidad interesante para el asegurador e interesante para el intermediario. Y eso hace que sean verdaderamente atractivos, porque cuando uno puede entrar en esos ramos, trabajar en esos ramos, es donde uno puede lograr justamente que el negocio sea sustentable en el largo plazo. Se está pasando del intermediario generalista
al intermediario de nicho o multinicho. Es decir, que tiene un ramo o una industria o una especialización que conoce muy bien y que domina a la perfección y en la cual puede manejar todas las variables del negocio, o varias de ellas que hacen al 80-70% de su cartera. En el caso particularmente nuestro, nosotros no nos consideramos generalistas, nos consideramos multinichos que hacen otros negocios. Entonces, cuando desarrollamos un negocio nuevo, justamente lo que estamos tratando de hacer es contemplarlo como si fuera un nicho, como si fuera una unidad de negocios que en una estructura de ABC Costing, por ejemplo, tendría que ser calculada en forma individual. Entonces, en función de eso, yo creo que todo el mercado tiene que empezar a percibir que esa es la variable de cambio. La variable de cambio no es permanentemente minar la tasa de prima o el costo que tiene el anterior, sino aumentar en servicios o paquetizar o tratar de concentrarse en determinados rubros en los cuales uno tiene una ventaja competitiva y puede hacer la diferencia. Entonces, por lo tanto, yo creo que justamente lo que necesita el mercado de seguros es un debate un poco más amplio y un poco de madurez, de mayor madurez en la toma de decisiones, con una previsión de más largo plazo. Por alguna razón, de todos los servicios financieros, lamentablemente seguros, es el que tiene frente al consumidor la imagen más pobre. Creo que es por todas estas inconsistencias que nosotros tenemos como sistema. Bueno, esperamos que de este programa te haya llevado algunos datos interesantes y podamos adelantarnos un poquito a algunas cosas que van a venir, precisamente adelantándonos, como te mencionamos. La semana que viene, Carlos Facal nos va a estar hablando respecto de la unificación de los códigos civil y comercial y el impacto en el mercado asegurador. ¿Vos el domingo? Así es, ya festejamos tu cumpleaños el pasado miércoles, pero el domingo cumple 75 años el turismo carretera en Argentina, así que vamos a estar junto a la gente de Río Uruguay en esta competición que se hace en el Autódromo de Buenos Aires. Así que festejo por partida doble. Bueno, y gracias a la gente de Río Uruguay por invitarnos y nos volvemos a encontrar nuevamente con ustedes el día viernes que viene, 6:30 de la tarde en el Metro. Como siempre, buen fin de semana. Chau, chau.